La exponencial compleja tiene dos propiedades de interés. Una de ellas tiene que ver con la periodicidad y en este curso nos vamos a referir a esta propiedad como la periodicidad condicionada. Para entender esta propiedad, consideremos una exponencial compleja de frecuencia omega 0 igual a pi sextos. Tal como vimos anteriormente, esta exponencial compleja se corresponde a un número complejo de magnitud A y cuyo ángulo avanza pi radianes por cada muestra. Entonces, por facilidad, vamos a visualizar el círculo de radio A. El valor correspondiente a n igual 0 es efectivamente un número complejo de magnitud A y ángulo 0. Para n igual 1, ese número complejo avanza pi sextos radianes. Para n igual 2 avanzamos pi sextos radianes más. Lo mismo para n igual 3 y así sucesivamente para los diferentes valores de n. Para n igual 12, observen que este número complejo está tomando el mismo valor que había tomado para n igual 0. Para n igual 13 toma el mismo valor que para n igual 1 y para n igual 14 se sigue repitiendo. Entonces lo que podemos observar es que desde n igual 12 la secuencia comienza a repetirse indefinidamente. En general podemos decir que x de n es igual a x de n más 12. Así, x de 0, por ejemplo, cuando n es igual a 0, va a ser igual a x de 0 más 12, o sea, a x de 12. X de 1, cuando n vale 1, va a ser igual a x de 13. Y así sucesivamente. Cuando una señal discreta cualquiera cumple que x de n es igual a x de n más n mayúscula, donde n mayúscula es un número entero, se dice que la secuencia es periódica de periodo n. En este ejemplo, nuestro periodo es 12. Esto nos lleva a formular la propiedad de periodicidad condicionada de las exponenciales complejas. Para que se produzca el efecto que acabamos de ver en el ejemplo anterior, es necesario que la frecuencia de la exponencial compleja sea de la forma m sobre n por 2pi, donde m y n son números enteros. Es decir, es necesario que la frecuencia omega 0 sea un múltiplo racional de 2pi. Cuando se cumple esta condición, entonces la secuencia resultante es periódica y el periodo viene determinado por este denominador. Vamos a demostrar esta propiedad formalmente. Vamos a demostrar que la exponencial compleja e a la j omega 0 n, si tiene una frecuencia múltiplo racional de 2pi, es periódica de periodo n. Para demostrar que una señal es periódica de periodo n, debemos mostrar que x de n es igual a x de n más n. Tenemos que x de n es igual a e a la j omega sub 0, que es m sobre n por 2pi por n. Eso tiene que ser igual a e a la j omega sub 0 2pi de n más n. Esto es igual a e a la j m sobre n 2pi n por e a la j m sobre n 2pi por n mayúscula. Esta n y esta n se cancelan. Por lo tanto, esto es igual a e a la j m sobre n 2pi n por e a la j 2pi por m. Como m es un número entero, entonces e a la j 2pi por un entero siempre va a ser igual a 1. Y por lo tanto esto es e a la j m sobre n 2pi n. Y efectivamente hemos demostrado
que la señal es periódica, de periodo n. Para terminar nuestro estudio de la exponencial compleja, vamos a revisar una propiedad que en este curso vamos a denominar la propiedad de equivalencia en frecuencias. Para ilustrar esta propiedad vamos a considerar dos secuencias de datos que se corresponden a la exponencial compleja x1 de n y x2 de n. En esta imagen estoy mostrando las muestras correspondientes a n igual 0. Ambas secuencias tienen magnitud a y un ángulo de 0. Ahora, según la interpretación que hemos visto anteriormente de la exponencial compleja, sabemos que por cada aumento de n en una unidad, la primera exponencial compleja va a aumentar un ángulo de pi sextos, mientras que la segunda va a aumentar un ángulo de 13 pi sextos. Vamos a ver dónde quedan esos vectores para n igual 1. Aunque aparentemente las frecuencias de cada círculo son distintas, en realidad las secuencias x1 y x2 corresponden a los mismos valores. Esto se debe a que por cada muestra, tal como acabamos de decir, la secuencia x1 está aumentando un ángulo de pi sextos. Mientras tanto, la secuencia x2 aumenta un ángulo de 13 pi sextos. Como 13 pi sextos es mayor que 2pi, entonces este vector alcanza a dar la vuelta y a colocarse en la misma posición que para la secuencia x1 de n. Si seguimos evaluando para valores de n igual 2, 3, 4, vamos a ver que la secuencia x1 de n sigue siendo equivalente a la secuencia x2 de n. Y esto se explica por la que yo voy a llamar la propiedad de equivalencia en frecuencia. La propiedad de equivalencia en frecuencia establece que en secuencias exponenciales discretas, las frecuencias que estén separadas por múltiplos enteros de 2pi son equivalentes. Es decir, dos exponenciales complejas de frecuencias omega 0 y omega 1 me van a generar exactamente la misma secuencia de datos si la diferencia entre las dos frecuencias es un múltiplo entero de 2pi. Vamos a demostrar formalmente esta propiedad. Voy a demostrar que la exponencial e a la j omega sub 0n es equivalente a e a la j omega 1n siempre y cuando omega 1 sea igual a omega 0 más un múltiplo entero de 2pi. Omega sub 0n, vamos a verificar si es igual a e a la j omega sub 1n. Pero omega sub 1 la vamos a sustituir por esta definición. Entonces e a la j omega sub 1, que es omega sub 0n más k veces por 2pi. Esto es igual a e a la j omega sub 0n por e a la j k por 2pi. Como k es un número entero, e a la j e elevado a un múltiplo entero de 2pi, el resultado siempre es 1. Por lo tanto, esto es igual a e a la j omega sub 0n. Hemos demostrado que estas dos secuencias son equivalentes. Ya para terminar, recordemos que las senoidales puras pueden expresarse como la suma de las exponenciales complejas. Esto es válido para el coseno y esto es válido para el seno. Por lo tanto, las propiedades que acabamos de ver de las exponenciales complejas discretas cumplen también para las senoidales discretas. Es decir, las senoidales discretas puras son periódicas si la frecuencia es múltiplo racional de 2pi y las senoidales puras son equivalentes, dos senoidales puras son equivalentes si sus frecuencias tienen una diferencia que sea múltiplo entero de 2pi.